Se cumplen 50 años, el año 2023 es bastante importante para la historia de este país. Se conmemoran, se recuerdan 50 años del golpe de Estado y dentro de todas las aristas, imagino usted lo ha visto, hay programas del gobierno, hay un sinfín de actividades por esta fecha. En mis manos está uno que plantea un hecho histórico. Salvador Allende, ¿se disparó o le dispararon? Bueno, estamos con Francisco Marín, con quien, sociólogo, quien habla de este libro. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarle. Bueno, Allende, autopsia de un crimen, esto es un tema país, es un tema histórico. En Chile nos costó casi 15 años, en el fondo, lograr hablar de pasar de régimen militar a golpe de Estado, a gobierno militar. Recién ahora estamos hablando de los libros de historia y ahora la pregunta es, ¿por qué es importante decir, a Salvador Allende lo mataron o se mató, se suicidó? Tu libro dice que lo mataron. Cuéntanos un poco de la investigación y por qué es tan importante aclarar este punto. Bueno, esta investigación es resultado de 15 años de estudio sobre la materia. Es un libro que coescribimos junto al destacado médico legista y vicepresidente de la Asociación Mundial de Medicina Legal, Luis Rabanal Cepeda. Bueno, y en esta investigación concluimos que toda la construcción de la historia oficial que sostiene que el presidente Allende se rindió y se suicidó no se basa en hechos verídicos, reales, comprobables, y por el contrario, la evidencia científica, histórica, da cuenta que el presidente tiene dos disparos de dos armas distintas en su cabeza y que es imposible en esas circunstancias que él se haya podido suicidar. Hay muchos elementos históricos que yo he recogido en la investigación que comprueban a ciencia cierta que al interior de la moneda hubo combates muy fuertes, que el propio presidente Allende fue parte activa de estos combates, que disparó hasta la última bala. Y lamentablemente la historia y la justicia chilena ha obviado estos hechos, pero nosotros los citamos así abundantemente en esta investigación. Te quería preguntar porque, claro, el libro, en primero, se pasa muy rápido, la información es demasiado consistente. A mí me tocó en el caso personal hace 10 años tener registro, y hice un reportaje sobre lo de Pablo Neruda, y aquí yo lo comparaba con los datos que hay acá, y estos son consistentes. Acá claramente queda súper claro que a Salvador Allende lo mataron. ¿Cuánto tiempo te tomó esta investigación? Y lo segundo, la medida que ibas descubriendo hechos, ¿en qué medida, qué pasó cuando te diste cuenta que sí, a Salvador Allende lo mató los militares? No, la verdad es las cosas que yo llegué a esta investigación por algo un poco casual, porque yo trabajaba para la revista Proceso de México, la más prestigiada del periodismo mexicano, y le consulté a un amigo que había vivido el tiempo de la Unidad Popular, qué tema podría ser interesante en el centenario del nacimiento de Salvador Allende, que estamos hablando del año 2008. Y me dijo, bueno, que lo mataron. Pero ¿cómo te estoy hablando en serio? Como si ya ese tema ya está cerrado, se suicidó. De verdad, hablemos en serio, no estoy jugando. No, pues sí lo mataron. Y me empezó a pasar el antecedente y empecé a estudiar. Y en ese tiempo escribí el reportaje Allende, las dudas sobre su muerte, porque me di cuenta que había muchas cosas que eran contradictorias y que realmente no calzaban. Pero no lo aseguraba si lo mataban, solamente abrí el espacio al debate. Pero posteriormente, en septiembre del año 2008, el médico con el cual escribí el libro, el doctor Rabanal, publicó su famoso metaanálisis forense donde demuestra que Allende tiene dos disparos de dos armas distintas. Un primer disparo en la zona frontal de arma corta, bueno, en ese tiempo se descubrió la salida de proyectil en la parte posterior de la bóveda craneana que estaba descrita en la autopsia de 1973, y como para simular el suicidio tiene un segundo disparo en la zona submentoniana con un arma de gran potencia que provoca estallido de cráneo. Entonces, bueno, ahí conocí al doctor Rabanal, lo entrevisté, qué sé yo, empezamos a investigar, escribí muchos reportajes uno tras otro, y el año 2011 la justicia chilena, sin que mediara querella ni de la familia, ni del Partido Socialista, ni de nadie, abre una investigación tras requerimiento de la fiscal Beatriz Pedrals, y se inicia el caso Allende. Este caso dura entre enero del 2011 y septiembre de 2012, que el juez Mario Carroza lo cierra. Bueno, y ahí en 2013
cuando ya estaba por cerrarse definitivamente en la Corte Suprema, publicamos el primer libro sobre la materia. Y ahí nos dimos cuenta de un cúmulo de increíble cantidad, porque esta investigación no es que es una sola prueba, hay una constelación de pruebas que demuestra que Salvador Allende no se suicidó. Y todo eso ha sido borrado por la historia oficial, por eso yo agradezco mucho esta entrevista, porque aquí todo el caso Allende ha sido censurado, toda la investigación que controvierte la historia oficial se ha tapado, se ha ocultado. Incluso el año 2014, en octubre, mi colega, el doctor Rabanal, fue premiado como el mejor expositor en el Congreso Mundial de Medicina Legal que tuvo lugar en Seúl, Corea del Sur, por su trabajo sobre la muerte de Allende que se titulaba Uno o dos disparos, y la ciencia forense a nivel mundial reconoce que el caso Allende constituye un homicidio, pero eso ni siquiera apareció en la prensa chilena. Es importante lo Pero que ahora dices. estoy muy tranquilo. Disculpa, porque mira, estamos en tiempo, bueno, a raíz de los 50 años, lo que ha pasado en 2019, que este país está dividido. Hoy día se ha hablado de cualquier caso, estos son casos de historia, no es un caso político. Estamos hablando de un presidente de Chile, y todos dicen, no, de izquierda a derecha. Dijiste, premiaron a la persona, uno de los argumentos más consistentes en Corea del Sur, porque no va a faltar el quien va a decir, no, comunista. No, Corea del Sur, amigo, no es comunista. Eso es importante, eso yo quería hacer hincapié en esto. Las pruebas son realmente consistentes. Yo hacía la comparación con lo de Pablo Neruda, que me tocó tener acceso a información privilegiada en un reportaje hace un par de años. Y yo tenía mis dudas y hicimos un reportaje bastante largo y nunca quedó la idea concreta en un tema que aún sigue. Pero acá, yo en la mitad del libro y esto es inexpugnable. A Allende lo mataron. Sí, sí, es increíble. Sí, bueno, el caso Neruda es otro caso. Yo también, bueno, escribí un libro sobre la materia, también lo publicamos todo el tema en proceso, pero claro, en este caso así, como tú dices, en el caso de Neruda es evidente, bueno, que lo mataron, pero en el caso de Allende es irrefutable la evidencia, o sea, eh, incluso el ministro Hugo Dolmetsch, cuando se cierre la investigación, él dice que no se debe sobreseer definitivamente porque es inverosímil que una persona se pueda suicidar con dos armas distintas. Y en toda la investigación del caso Allende en la justicia chilena no se pudo explicar cómo podía tener dos disparos de dos armas distintas, o sea, no se resolvió el punto central. Pero aquí damos a conocer una increíble cantidad de antecedentes, incluso las versiones que da, que están filmadas y las personas la pueden ver, del general Palacio, que sostienen que Allende lo recibió con disparos. Además, todas las personas que acompañaban a Allende en la guardia de cuerpo, aquellos que nunca los podían soltar, fueron asesinados. El doctor que nunca se separaba de Allende, que es Danilo Bartolín, dice que Allende lo mataron, lo dice en una entrevista del año 2008 en el País, en el diario El País de España, y eso ni siquiera esos antecedentes, todo lo que estoy comentando ahora no aparecen en la sentencia definitiva. Entonces, bueno, como le digo, es una constelación de antecedentes. Incluso he dado a conocer en este libro que, por ejemplo, los lentes que se exhiben en el Museo Histórico Nacional nunca pertenecieron a Salvador Allende. El fusil con el que supuestamente se habría suicidado nunca ha sido entregado. No se hizo una reconstitución de escena. Las vainillas de las balas que se ocuparon ese día fueron ocultadas, se las llevó el ejército. Ni siquiera apareció el reloj. Las fotografías que se pudieron recuperar, realizadas por la Policía de Investigaciones, evidencian sin lugar a dudas que Allende no se pudo haber suicidado, como señala la versión oficial, disparándose en la zona submentoniana, porque toda persona que se suicida disparándose ahí explota, o sea, como sale una cantidad de sangre así a borbotones, así en grandes cantidades que hubieran manchado su pecho, y su ropa en la fotografía evidencia que no tiene mancha de sangre más allá que líquidos que escurren de a gotas desde la zona del cuello. Entonces, entonces, o sea, el suicidio es algo que se inventó, que consignó la Junta Militar porque tenía todo el poder para, para construir esa versión. Lamentablemente, en la transición a la democracia se validó esta versión, se hizo un funeral oficial que fue dirigido por el señor Enrique Correa, que era vocero de gobierno en aquel entonces. Ahí se perdieron parte importante de los huesos del cerebro, incluyendo la parte donde estaba el orificio de salida de bala,
lo que constituye una increíble irregularidad del caso, pero todo es irregular. La Francis, autopsia se practicó en el hospital militar y militares con metralletas dirigiendo la operación. El informe de autopsia fue entregado no por el perito experto que era Tomás Tovar, es todo sino que muchas dudas, por un Francisco. ginecólogo. Mira, no te he interrumpido casi nada porque tus palabras son igual de contundentes que este libro. Te quiero agradecer estos minutos. Lo último, bien breve. ¿Por qué leer este libro para la gente que tiene eso, que es de izquierda a derecha, en pocas palabras? ¿Por qué es necesario que esta verdad se pase a los libros de historia? No, es imprescindible. Yo creo que este es un tema que le importa a toda la sociedad chilena y no se puede construir una verdad, una verdadera democracia, una sociedad basada en la justicia si no somos capaces de reconstruir la verdad de los hechos. ¿Y cómo no va a ser verdad lo ocurrido con un presidente de la República, más allá del color político? Yo creo que es necesario para renacer como país, para sanar nuestras heridas, que se sepa la verdad y que haya justicia, en este caso fundacional, que es el referido a la muerte del presidente Salvador Allende. Francisco Marín, muchas gracias por esta entrevista. Muy interesante, un tema que da para mucho más, pero dentro de lo que podemos, te quiero agradecer esta entrevista. No, te agradecemos mucho a todos ustedes, al canal, y de verdad que va a ser muy importante que puedan dar cabida a esta investigación. Bueno, ahí está. Coautor, sociólogo Alfredo Allende, autopsia de un crimen. Bueno, la recomendación es, lo único que podemos dejar como sociedad es realidades, verdades hechas a los hechos. Acá hay una prueba contundente al presidente Allende, lo mataron. Si usted quiere, bueno, entrevistarse con la historia, busque el libro y también siga claro acá, en la sintonía de CNN Chile.